Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Biblioteca de Evocaciones. En el video del día de hoy vamos a hablar de un gran clásico de fin del siglo XIX, Colmillo Blanco, escrito por el autor Jack London. Colmillo Blanco se inscribe dentro de la novela de aventuras, pero tiene una particularidad que le da su calidad de clásico, y es el hecho de que el protagonista es un perro lobo, es decir, un cachorro, hijo de mamá perra y papá lobo, y que toda la historia se nos cuenta a través de las experiencias de este animal. Jack London nace en 1876 y desde muy joven abandona la escuela y se embarca en una vida itinerante por alrededor de todo el mundo. Conoce selvas, desiertos, mares y a través de sus lecturas eh, se aboca a una educación autodidacta. Es también autor de La llamada de la selva, este libro en el cual Fox se basó para hacer la película actual y reciente con Harrison Ford. Además del protagonista, conforme pasen las páginas y los capítulos, vamos a conocer a otros personajes secundarios que podemos dividir entre humanos y animales. Entre los segundos tenemos su mamá Kirche, su papá el tuerto y varios otros animales de menor importancia, entre los que sobresale uno llamado Lip Lip, que va a hacerle una especie de bullying animal a Colmillo Blanco, le va a molestar, lo va a acosar, lo va a intentar manipular durante la etapa de crecimiento y va a ocupar un lugar importante en la historia. Entre los humanos podemos encontrar entonces los diferentes amos que acogerán a Colmillo Blanco a lo largo de su vida adulta y que le dan cierta estructura al relato. ¿Por qué digo esto? Porque esta novela de estilo agradable y de prosa fluida se nos cuenta a través de las experiencias de un animal, del protagonista, que es un perro lobo. Y es a través de estas experiencias que vamos nosotros conociendo este mundo que creó Jack London y vamos aprendiendo junto con el cachorro. De esta manera podemos dividir el relato en 5 partes bien definidas, y cada una de ellas corresponderá a una etapa en la vida del animal, a las que se sumará una primera parte, una especie de prólogo, en donde se presentará el ambiente y el lugar en donde se desarrolla la historia, el ambiente en donde nace el cachorro y en donde crece el cachorro, y también se mostrarán y se enumerarán las diferentes eh, leyes naturales que van a regir la vida y las relaciones entre los animales. Una vez terminada entonces esta parte, comenzamos con el nacimiento del cachorro, la historia propiamente dicha de Colmillo Blanco. Y esta sí, vamos a dividirla en 4 partes, de acuerdo cada una de ellas a un amo que tendrá Colmillo Blanco a lo largo de su vida. El primero es su mamá, Kirche. Y este transcurre desde su nacimiento hasta que tiene su primer encuentro con el ser humano. Es en esta primera parte entonces en donde se nos van a ir contando de forma muy agradable cada uno de los aprendizajes de Colmillo Blanco y nos vamos a ir apropiando de cada una de las cosas del mundo junto con él. Partiremos desde el descubrimiento de la entrada de la cueva, el capítulo se llama justamente La muralla del mundo, en donde se cuenta cómo Colmillo veía una cueva compuesta de 4 paredes, 3 oscuras y negras, que él conocía, sólidas, y las cuales eran imposibles de atravesar porque él se chocaba, y otra, una cuarta, que estaba compuesta por una enorme luz, que no podía traspasar porque su madre no se lo permitía. Llegó un día en el que él logró atravesar esa pared de luz, y entonces allí es como se convirtió en la pared que se puede atravesar. Es así como entonces vamos a ir aprendiendo con el cachorro y conociendo cada una de las situaciones a las que se enfrentará en diferentes espacios y lugares, cada uno con sus personajes característicos. La siguiente parte tiene que ver con el primer contacto de Colmillo Blanco con los seres humanos, un indio, Castor Gris y su familia. Es aquí en donde Colmillo Blanco va a aprender a obedecer a los seres humanos, ¿sí? A quienes verá como un animal extraño, capaz de manipular los elementos de la naturaleza de una manera que los otros animales no podían, por ejemplo, arrojando piedras y palos. Va a aprender acá, Colmillo Blanco, la figura del amo, ¿sí? Va a comprender la figura del amo. Luego de trabajar un tiempo para estos hombres, a Colmillo Blanco lo hacían trabajar, va a tener el primer contacto entonces con el hombre, el llamado hombre blanco, el que tiene contacto con los pueblos y las ciudades, a través de un señor llamado Smith, que realmente lo va a maltratar, y viene la parte más triste de la novela, en donde Colmillo Blanco es maltratado y es utilizado, por ejemplo, para peleas por dinero. Colmillo Blanco, en la primera parte de su vida, en la segunda parte del libro, que es cuando él nace, cuando crece, que es la parte más linda para mí de la novela, él va desarrollando un carácter muy salvaje y realmente se convierte en un lobo feroz. Y feroz porque si no, es imposible sobrevivir en su ambiente. Toda su etapa como lobo feroz, más el trabajo realizado para el indio, lo convierte a Colmillo Blanco en un triunfador de estas peleas,
y en un gran vencedor que le genera mucho dinero y muchas ganancias a este señor Smith que tan mal lo trata, ¿no? Hasta que es herido en una pelea y bueno, y es comprado por poco dinero por otro señor blanco que se va a llamar Scott y que ya ocupará otro lugar en su vida porque lo tendrá como una mascota e intentará domesticarlo y bueno, allí es donde Conillo Blanco conocerá el amor, pero vamos a ir desarrollándolo mejor. Hacemos entonces un repaso a estas etapas. El libro tiene una etapa primera, un prólogo, en donde se presentan los ambientes, ¿sí? y el lugar en donde se desarrollará la historia, al menos la primera parte. Luego nace el cachorro y comienza una segunda parte, que es la primera de la vida de Colmillo Blanco, junto con su madre y sus hermanos, en la vida salvaje del bosque, aprendiendo a cazar, a comer y a procurarse, ¿sí? Su vida, hasta que encuentra el ser humano en el indio. Allí empieza la otra etapa, en donde él trabaja para el indio, y una tercera etapa, a partir de que conoce al hombre llamado Smith, que lo maltrata, y con su vida como luchador. La cuarta y última etapa del libro, de su vida, perdón, y la quinta etapa del libro tiene que ver con este señor Scott, que lo va a domesticar, y lo va a intentar domesticar, y no va a ser fácil, porque Colmillo Blanco viene de una vida muy salvaje, y lo va a morder, y va a lastimar a otros cachorros, y va a ser muy muy difícil, pero este señor Scott no va a perder la fe en Colmillo Blanco, y realmente le va a ir de a poco ablandando este instinto salvaje, y lo va a convertir en una mascota, y a darle amor, y le va a mostrar el amor, y va a Colmillo Blanco a renacer a una nueva vida realmente. Este cariño incondicional conformará una serie y una sucesión de acciones que llevarán a un final de suspenso lleno de intriga y misterio. Recordemos que Jack London escribió terror, escribió libros de terror, sabía, manejaba el género. Y si bien Colmillo Blanco es una historia de aventuras, hacia el final se viene una parte en donde realmente hay acción y en donde uno realmente sufre. ¿Sí? No le voy a contar qué, para que usted lo lea, realmente lo recomiendo. Pero bueno, en este final lleno de intriga, es donde se va a demostrar el amor de Colmillo Blanco hacia el amo y del amo hacia el lobo. Es Colmillo Blanco entonces una de mis novelas favoritas, una de las primeras que leí y realmente me gustó mucho, aún desde muy chiquito, alrededor de los 10 años la leí. Y es una novela que la pude disfrutar porque es justamente un texto muy accesible, de fácil lectura, por eso hasta un chico lo puede leer. Obviamente al mostrar la realidad de la naturaleza, que es muy cruel y es muy dura, puede llegar a herir susceptibilidades de algunos niños muy pequeños, pero la verdad es que un chico que es capaz de tomar un libro en sus manos e intentar leerlo, un libro largo, una novela, no un cuentito, ya conoce cómo funciona la naturaleza y por eso es que yo creo que Colmillo Blanco es un libro para absolutamente todos los públicos, muy recomendable. En conclusión entonces, Colmillo Blanco es una novela de aventura realista, drama, que se ubica dentro de un espacio y un lugar que el autor conoció, los bosques del norte de Estados Unidos y el sur de Canadá. Allí podemos ver la relación que existe entre este y su obra, y con los personajes, que también irán cambiando a lo largo de los capítulos, y sobre todo su protagonista, Colmillo Blanco, que mutará desde un salvajismo absoluto, de nacer en el bosque, a la domesticación total de vivir en una casa con un amo, que además reivindica la especie, rescatándolo de otros humanos maltratadores. Recordemos que Colmillo Blanco tuvo un primer amo que lo hacía trabajar, un segundo que lo maltrataba, y este tercero que le da amor y lo rescata y lo convierte en una mascota, y bueno, y reivindica, como digo, la especie humana. Cómo cada situación va cambiando, va transformando a Colmillo Blanco, es parte fundamental de la obra y es lo que lo eleva por sobre las otras historias de aventuras y le da el carácter de clásico que hoy tiene. Creo que el mejor ejercicio que podemos hacer los lectores es intentar comprender la verdadera identidad del protagonista. Y eso es lo que nos aseguraría una lectura más atenta y más reflexiva sobre la obra, que es, como dije, recomendable 100% para todas las edades. Bueno, si llegaron hasta acá les doy las gracias y les pido que si les gustó sigan acompañándonos en el canal. Mi nombre es Germán y hasta el próximo video me despido. Buenas noches.